Hola a todos, el contenido que vamos a ver hoy son figuras planas. ¿Qué es una figura plana? Las figuras geométricas planas pueden ser, como vemos acá en el dibujo, el círculo, el rectángulo, triángulo, rombo, cuadrado. Vamos a conocer con más profundidad qué son las figuras geométricas. Las figuras geométricas son planas, no ocupan un lugar en el espacio, es decir, no tienen volumen. Se crean a través de líneas curvas y rectas. Nosotros vimos que podían estar formados por líneas curvas o líneas rectas. Acá vemos la gráfica de lo que es una línea recta, de lo que es una línea curva abierta. Acá tenemos líneas curvas cerradas, líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. La línea poligonal es una línea que está formada por varios segmentos unidos. Como vimos antes, puede ser abierta o cerrada. Acá tenemos los dos ejemplos. A las líneas poligonales cerradas las llamamos polígonos. Bien, entonces, nuestras figuras planas pueden ser polígonos. ¿Qué son los polígonos? Son figuras planas formadas por una línea poligonal cerrada y su interior. Pueden ser círculos, que son figuras planas limitadas por una circunferencia. Vemos acá 4 ejemplos de lo que sí es un polígono y vemos acá 4 ejemplos de lo que no es un polígono. Las figuras planas limitadas por curvas o por rectas y curvas no son polígonos. Lo llamamos figuras curvas. Los polígonos poseen ciertos elementos. Tiene lados, vemos acá, marcado, este segmento es un lado, otro lado y su tercer lado. Los lados son segmentos que forman el polígono. También posee vértices, vemos acá, 1, 2, tiene 3 vértices. ¿Qué son los vértices? Son los puntos donde se cortan los lados. También poseen otro elemento que son las diagonales. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a marcar los dos vértices. Un vértice, otro vértice, y sobre estos dos vértices voy a trazar una diagonal. Y ahí tenemos la otra diagonal. Los polígonos tienen ángulos. Podemos ver marcado este polígono. Tiene 3 ángulos interiores. Los ángulos son las regiones que forman los lados al cortarse. Bien, vamos a ver un poquito qué eran los ángulos, ¿sí? Y cómo se llamaban según su apertura. Yo tengo acá los dos segmentos y estamos viendo cómo a medida que yo voy moviendo el cursor, voy encontrando con distintas medidas de los ángulos. Ahí vemos que llegué al ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Tengo los dos segmentos, ¿sí? Tengo un segmento que va de A a B y un segmento que va de B a A'. A medida que yo muevo mi segmento que va de B a A', que está unido al otro segmento, voy encontrándome con amplitudes diferentes, ¿sí? Acá tenemos los ángulos. Si el ángulo es mayor a 90 grados, como vemos en el dibujo, y llega hasta 180, que son los que llamamos obtusos, cuando la amplitud es mayor a 90. Acá tenemos un ángulo llano, que es cuando la amplitud llega a 180 grados. Y acá vemos los ángulos agudos, que van desde el 0 hasta los 90 grados. ¿Sí? De esta manera son como se clasifican los ángulos según su apertura. ¿Sí? Tenemos la clasificación hasta 180 grados, que son en ángulos agudos, obtusos, rectos y llanos. Cuando está justo en 0 grados, le decimos que es un ángulo nulo, que quiere decir que no tiene amplitud. Ahora vamos a ver que queda una línea sobre esta. Este es un ángulo nulo. ¿Por qué? Porque está en 0 grados. Vamos a ver clases de polígonos. Tenemos los triángulos, que es un polígono formado por 3 lados, cuadrilátero por 4 lados, pentágono por 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados. También sabemos que los polígonos pueden ser irregulares o regulares. ¿Qué significa esto? Un polígono es regular cuando todos sus lados son iguales. Y un polígono es irregular cuando la medida
de los lados que lo componen son diferentes. Vamos a dejar una actividad para definir qué es un polígono y qué no es un polígono. Entonces, actividad número 1, escribir en el cuaderno las letras de las figuras que son polígonos y justificar por qué son polígonos. Y construir 3 líneas poligonales cerradas y 3 líneas poligonales abiertas. Pinta con verde los ángulos, con rojo los vértices y remarca con azul los lados de cada figura. Dibuja según lo indica. Vamos a dibujar 2 ángulos rectos, 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos.